18 minutos de la mañana. Me acompaña en cabina a esta hora el profesor Richard Rivas. Él es presidente del Colegio de Profesores del Estado Aragua. Con él hemos conversado en muchísimas ocasiones sobre la situación de los docentes en la entidad, el tema de los sueldos y salarios, los beneficios, la discusión de la contratación colectiva que tiene ya, perdí la cuenta de cuántos años tiene vencida, 8 años, 6 años. 6 años que tiene vencida. Y pues recientemente, apenas el viernes, fue 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, donde pues una vez más se pone sobre la mesa las condiciones laborales de todos los profesionales en nuestro país. Pero hoy vamos a hacer un escaneo por lo que es el sector educativo, los docentes. Profesor Richard Rivas, yo sé que yo esto se lo he preguntado muchísimas veces, pero a ver si por casualidad en algún momento la respuesta cambia. ¿Cuánto cobra un docente en este momento? Bueno, buenos días, realmente agradeciéndole nuevamente la invitación a Éxitos y a este programa. Es importante porque siempre hemos podido conversar sobre la temática educativa y nuestras condiciones. Bueno, te puedo decir que un docente, está alrededor prácticamente de $5 mensual. O sea, cobra quincenalmente 180 a 200 bolívares si tiene alguna prima con respecto a la prima geográfica o si ya goza de un título de posgrado que le puede incrementar. Pero realmente ese es el salario. Y un docente 6 gana aproximadamente $8.5 mensual. O sea, estamos hablando entre unos 600 a 750 bolívares al BCB de hoy. Ok, ese es un 1. Estamos hablando del 1, que es el mínimo que cuando tú inicias, y el 6, que es cuando tienes 25 años de servicio. 25 años de servicio y tienes posgrado, doctorado, maestría. Y más de 25 años de servicio para jubilarse. Qué bárbaro. Ahora bien, ese es un aspecto. El otro, las condiciones de los planteles educativos en el Estado. ¿Cómo están? Mira, nosotros hemos mantenido siempre una denuncia permanente en que las condiciones, aun cuando hemos reconocido que ha habido un esfuerzo por parte del Estado venezolano, ha sido insuficiente. Porque en el caso de Aragua estamos hablando de 1.349 planteles que tienen o tenían la utilidad de la mañana, en la tarde y en la noche. Ya sabemos que las crisis, el problema de la pandemia y subsecuentemente las luchas han generado lo que hoy han conocido como el horario mosaico. Ya no hablamos del turno de la noche. Y bueno, estamos hablando de un horario, que todavía sigue en el conflicto allí presente entre 3, 4 días, algunos trabajan 5 días, o sea, no hay una definición exacta porque el sector aún ha resistido. Y estamos hablando que las condiciones de los planteles siguen estando en un 80% en no aptas para el proceso educativo, porque estamos hablando de problemas de infraestructura, agrietamiento, falta de impermeabilización, problema del agua potable, que es el 100% de los planteles que no lo goza. Tenemos graves problemas en cuanto a los cercados, a la parte eléctrica y bueno, hablemos de otras cosas porque realmente tendríamos nosotros que describir una cruda realidad que pareciéramos que estuviéramos en una situación donde no hay una inversión. Ojo, hemos dicho que el Estado ha hecho un esfuerzo, pero es que son 28.000 planteles en todo el país y hasta donde tenemos cifras conocidas no han llegado a 4.000, lo que es el plan de recuperación de lo que llamaban ellos gotica de amor o el plan de inversión para la recuperación de los planteles. Hemos reconocido que hay planteles que han mejorado bastante. En Aragua hay, pero es que no es la totalidad. El problema es eso, que el problema lo estamos resolviendo a unos muy pocos y todavía la inmensa mayoría sigue siendo afectada con esta realidad. ¿Maneja cifras de los planteles en el Estado de Aragua? ¿Cuántos están habilitados en este momento? ¿Cuántos no están funcionando? ¿Cuántos están en óptimas condiciones? ¿Cuántos están en peores condiciones? Mira, en lo que ha sido la recuperación se tiene establecido como aproximadamente 150 de los 1.400, de los 1.349 que yo te mencioné. Okay. El problema de los habilitados es que todos están habilitados porque es una orden ministerial. Todos están abiertos, así no tengan agua, no tengan luz, no tengan baño, no tengan cable, no tengan puertas, no tengan pupitre, no tengan techo. Eso es una realidad. Allí nosotros no podemos señalar lo contrario. Nuestros docentes con la vocación y el esfuerzo han estado asistiendo en las condiciones en las cuales están. Si les toca dar clase en un área, en algunas condiciones, todos colaboran para el mantenimiento, todos colaboran para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en otros casos nos ha tocado al aire libre, como lo hacía Simón Rodríguez. He estado, como lo iba a entrevistar el día de hoy, hice un pequeño sondeo entre algunas personas conocidas. Y una de las cosas que me comentaban era que los
representantes debían, cuando mandaban a los chamos a clase, a veces eran 2 veces por semana, a veces era una vez, cuando mucho era 3 veces por semana, pero debían llevar también un aporte para darle al docente, porque el docente no le alcanzaba el sueldo para pues pagar el transporte, etcétera. Entonces, bueno, para entre todos colaboraban para reunir y poderle dar algo al profesor ese día que iba para el colegio. Mira, te voy a manejar 2 aspectos importantes. Mejor dicho, un análisis y un estudio hecho por la UCAP, que eso es, digamos, extraordinariamente terrible. Cuando ellos hablan el tema del rendimiento. Sí, que es algo que la nos semana afecta. pasada. Mira, es horrible, habla de los últimos 5 años, y eso es importante tocarlo, sobre la calidad educativa, pero en esta situación que tú nos hablas, y hacías mención del 1 de mayo, mira, había muchas expectativas. Primero, nuestro magisterio ha reclamado permanentemente dónde pudimos avanzar con la contratación colectiva, 15 cláusulas. O sea, es un contrato que se inició, no se ha cerrado. Y quien lo cerró o quien no ha tenido la voluntad para sentarse es el patrono. Nosotros hemos dicho todas las oportunidades. En el mes de marzo se introdujo nuevamente ante la Inspectoría Nacional del Trabajo y ante el ministro del Trabajo, Domingo Piñate, que por cierto es afiliado del Colegio de Profesores, fue directivo del Colegio de Profesores, es profesor, conoce la realidad. Hemos encontrado en él alguna forma, digamos, de acercamiento, pero ha sido difícil poder sentar al ministro Héctor Rodríguez para que nos dé una respuesta con respecto a la contratación colectiva. Eso nos afecta. Por otro lado, hablábamos de la defensa de las vacaciones, la defensa de los aguinaldos, la defensa de las prestaciones sociales y del salario. Bueno, no hubo aumento del salario por 4º año consecutivo. Eso nos afecta indudablemente, porque lo que cobramos hace 4 años es lo que vamos a cobrar en vacaciones en el mes de julio, los aguinaldos en el mes de diciembre y los que salgan jubilados lo que les corresponde. O sea, en pocas palabras, ha muerto el salario. Yo en estos días dije que voy a hacer una consulta, o mejor dicho, me voy a atrever a hacerla. A uno no le va a gustar. Yo defiendo la Constitución de Chávez. Esa Constitución la voy a defender yo, aunque los que están no la quieran defender, que lo impulsaron y lo acompañaron, y los que también la odian y no la quieren, yo la voy a defender. ¿Por qué? Porque esa Constitución me garantiza a mí el derecho a un salario integral y que tenga que tener por lo menos las mínimas condiciones para vivir. O sea, esa Constitución junto con la Ley del Trabajo, que también la hizo Chávez, esos 2 instrumentos jurídicos me dan a mí el derecho jurídico de pedir un salario digno. Quien no le guste de un lado y no le guste del otro lado, bueno, yo me voy a convertir en ese defensor, porque allí, en esos 2 instrumentos jurídicos, recae lo que es la defensa del salario y de nuestros beneficios. Y por indudablemente, no es que hemos señalado que los bonos no sean, no, los bonos no tienen incidencia sobre los elementos que yo acabo de mencionar. Es un complemento, pero es que hoy tú lo puedes medir. Yo prácticamente para venir para acá tuve que pedir prestado, no me da vergüenza. El pasaje está en 50, antes estaba en 20, hace como unos 2 o 4 días estaba en 20, aumentó el 100%. ¿Y qué aumentó? El salario del trabajador. 50, ¿no subiera a 40? En 40 en algunos lados, perdón, pero en otros municipios para venir a Maracay está en 50 y 60. Ahora yo te pregunto, ¿qué docente que viva en Villa de Cura, que vive en San Mateo, que vive en Cagua, puede venir a trabajar a Maracay? No les alcanza. Aquí hay secretarias que cobran 90 bolívares. Aquí hay obreros que cobran 40 bolívares todavía, y con lo que no se aumentó es lo que cobran. ¿Cómo haces trabajo para venir a trabajar? Ese escenario que le planteé es una realidad de en base a necesidad. Claro, algo que tú, y es preocupante, tú lo decías con la consulta. Mira, si llegamos a oír, pareciera que nos convertimos en una sociedad de cómplices. Algunas veces volteamos la cara y otros no, porque tenemos que ser sinceros. Hay docentes que no podían ir, y los mismos representantes aportaron para que el docente pudiera ir, que es algo que para algunos es ilegal, para otros el patrono dice que eso no está permitido, es verdad. ¿Y cómo hace que el docente vaya? Si sus padres, que son los niños que reciben la educación, quiere que el maestro venga, les aportaban, no te puedo decir en dónde, pero lo llegamos a oír. No, o sea, sí, eso es preocupante. Es que en la consulta que hice precisamente, pues se manifestaron ciertas realidades que, como lo dice, estoy conversando con el profesor Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores del Estado de Aragua. Es una realidad que preocupa muchísimo. Otro aspecto tiene que ver con, precisamente, por el estado de los planteles, pues los chicos ven clases afuera, porque sentados en la grama, porque no hay pupitres, porque no hay luz, porque el calor no ayuda, a menos que, bueno, si llueve les toca salir corriendo una vez más al techo. Pero en este término, si tuviera la oportunidad el profesor Richard Rivas de sentarse con el ministro de Educación, ¿qué le diría? Mira,
Primero que hay que bajar. Pareciera que el ministro está en una posición que él no ha entendido que hay una realidad. Visitar a profundidad, no es donde en un momento determinado se barre para que pasen los reyes. Hay que ir de forma de sorpresa. Primero, socializar con el docente, conocer su propia realidad, de su propia voz. Quizás no le gusta de nosotros como dirigentes, está bien, pero que lo palpe directamente, que conozca la realidad de los niños cuando ellos reciben la alimentación. Chale, es preocupante cuando te dicen a ti que el 70% en promedio de los estudiantes no pueden aprobar matemática, no pueden aprobar física, no pueden aprobar biología, o tienen problemas para la comprensión de la lectura o también para pronunciarse. Eso es bastante problemático, porque estamos formando. ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿De qué tipo de calidad? Y no estamos hablando de un año, estamos hablando que la UCA evaluó los últimos 4 años y ese informe ya lo tiene el ministro. Sexto grado y de primero a quinto año. Exacto. O sea, estamos hablando de 5, 6 niveles educativos. Ojo, te voy a decir una cosa, yo defiendo a mis docentes, a todos, porque todos han hecho un esfuerzo extraordinario para aportar, pero ¿cómo hace un niño con hambre? ¿Cómo hace un niño para transportarse en estos momentos? ¿Cómo hace una madre con 3 hijos que tiene que enviar a las escuelas? Y son más de 300 bolívares diarios, si no alcanza el salario. Porque otra cosa te lo voy a decir clarito, el bono de guerra es solamente para el personal de la administración pública, eso no lo paga el sector privado, eso no lo sabe la gente. Y la cestatica es lo único que está ahí y no fue aumentada, y reciben un salario prácticamente un salario que es un salario mínimo de $1 al mes. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Conversando con el profesor Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores del Estado de Aragua, pues una realidad que lamento reconocer en los últimos 10 años que lo he entrevistado, profe, no ha variado mucho la cosa. Creo que nunca te he traído una respuesta positiva. Siempre ha sido algo no muy pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza y pues increíble además el espíritu de lucha, la consistencia, la resistencia y la constancia de los docentes para exigir lo que por derecho y constitucionalmente por ley les corresponde. Gracias, profesor, por su tiempo y gracias por el esfuerzo que hacen a diario. No, gracias a ti que siempre nos permite esto y lo hemos tenido. Y reitero, estamos en la mejor disposición, los gremios y el sector educativo, a sentarse con su patrono para lograr, digamos, elevar nuestra educación, que ha sido respetada y sigue siendo respetada en los últimos 30 años la formación de estos profesionales en el exterior. Profesor Richard Rivas, muchísimas gracias, son las 10:30 de la mañana.